A todos, gracias por estar conectados en esta primera Olimpiada espiritual. De veras, gracias. Nuestra única intención y de acuerdo a lo que recibí de nuestro Dios es ayudarnos mutuamente para aprender cada día más a ser testigos. Recuérdese que fue lo único a lo cual el Señor Jesucristo nos envió. Él dijo, me seréis testigos. ¿Ok? Usted se puede imaginar con los millones ya de creyentes que existen en el mundo, si cada día estos creyentes fueran testigos, narrando cuál fue su problema con sus propias palabras y compartiendo esa vivencia con Dios de su amor y su poder, el mundo fuera totalmente otro. ¿Ok? Y no hemos aprendido, creo que hemos guardado en nuestro corazón, hemos guardado en nuestra mente esas maravillosas experiencias de Dios. Y esta Olimpiada creo que lleva la finalidad de que cada persona pueda expresar con sus palabras, como Jesús lo hizo cuando compartió el Evangelio. Él nunca vino y agarró el Antiguo Testamento y se puso a predicar la palabra, sino él hablaba de las cosas normales, de las diarias, ¿ya? Y eso era lo que impactaba más a toda la gente que le escuchara. Y de veras, gracias. Una petición a los 6 que van a participar el día de hoy es que tienen 15 minutos de tiempo. El consejo es agarre 3 minutos, máximo 4, para narrar su problema, que fue la intervención de Dios, cuál era su imposible. Y eso que nos permite, cuando usted narra eso, entonces el que le escucha se identifica con su vida, diciendo, yo tengo ese problema, a mí me está pasando lo mismo. Y eso es la intención cuando se narra, pues, cuál era el problema que usted tenía, y luego entra a contar, donde ya puede tomarse el doble de tiempo, 8, 9 minutos, donde usted ya narra cómo Dios vino a su vida, cómo le ayudó, cómo cambió el imposible, cómo Dios provocó el milagro, eso que haya sido su vivencia, ¿ya? Entonces el oyente está ahí viendo como un rayo de luz. Ahí es donde nace la esperanza, porque alguien con un problema parecido al que él puede estar sufriendo el día de hoy, está contando cómo Dios, de una forma fácil, sencilla, sin que seamos especiales, sino personas normales, Dios vino en su amor y nos cambió, nos transformó, hizo el milagro para nosotros, ¿ok? Y tómese unos minutos para mostrarnos qué es lo que le ha quedado de enseñanza de eso, ¿ya? Puede ser que el amor de Dios apareció cuando usted no creía que Dios le amaba, etcétera, etcétera. Y sobre todo, termine pues dando un mensaje de ánimo, de esperanza para los oyentes, ¿ok? Y eso yo creo que es precisamente lo que Dios nos mandó a ser testigos. Un testigo no es protagonista, un testigo es el que narra el hecho, algo que vio que sucedió, y es que nosotros narramos lo que el poder de Dios, el Espíritu Santo, lo que en la cruz del Calvario se ganó para nosotros y sobre todo el amor del Padre, ¿ok? Le pido por favor que sea respetuoso de esos 15 minutos. Si alguien toma 1 o 2 minutos, pues no hay problema, pero si pasa más de eso, con todo dolor de nuestro corazón, le apagaremos su micrófono, ¿eh? Por respeto a los otros participantes, ¿ok? Vamos a hacer una oración de entrega y yo estoy emocionado porque tuvimos más, ¿qué? Primero aceptación de esto y personas interesadas en compartir. Y eso de veras tiene muy alegre nuestro corazón y expectante de cosas buenas y maravillosas que Dios va a hacer. Padre, te damos gracias porque ponemos esto creyendo que estamos cumpliendo una instrucción específica tuya de ayudarnos todos para ser mejores testigos.
siendo testigos, sabremos que personas van a salir bendecidas y favorecidas. Por eso hoy, mi Dios, te damos gracias en este primer evento de estos 4 que están programados, el siguiente mañana y los otros 2 el siguiente viernes y sábado de este mes. Gracias, mi Dios. Yo bendigo a todos aquellos que van a estar conectados, escuchando, ¿ya? Con atención, y sé que vas a hablar a sus corazones. Y bendigo a aquellos que se dispusieron a participar. Señor, gracias, gracias por sus vidas. Úselos de una forma poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tenemos 6 participantes hoy por ser el primer día y invitamos a nuestra amiga Ginette. Ginette, bienvenida desde Panamá. Por favor, comience usted a bendecirnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Ginette Guinar y les acompaño desde Panamá. Acá estaba mi esposo diciéndome, yo voy a ser el primero, así que cambiemos de lugar. Y yo le digo, espera un momento. Caramba, y me tocó a mí primero. Bueno, rápidamente quiero contarles. Yo soy la mayor de 4 hermanos y mi vida estuvo siempre marcada por el adulterio de mi papá. Yo guardé un profundo odio hacia mi papá por todo el cambio que se dio en mi casa, producto de ese adulterio, por esa ausencia, por esa falta de amor y de atención, y de alguna manera yo me sentí responsable o culpable por esa ausencia de mi papá. Y como les decía, inicialmente mi corazón se llenó de temor, y posteriormente de un profundo odio. Yo les puedo decir que yo no recuerdo haber sentido algo tan fuerte como ese odio hacia mi padre. Y eso, pues por supuesto que marcó toda mi vida. Me convertí en una mujer iracunda, una mujer que ocultaba el temor al rechazo con la ira, y, y que no se sentía ni aceptada ni amada. Así que yo constantemente buscaba esa aceptación, ese amor, y sobre todo buscaba hacer todo de manera perfecta para lograr que mi papá se fijara en mí y que me amara, porque sentía que no era así. Toda esa desesperación, toda esa angustia me llevó a tomar muy malas decisiones, y, y también me llevó a caer en una profunda depresión. Intenté quitarme la vida muchas veces, y hubo una cosa también muy importante, y es que yo temía tanto el formar una familia como la que yo tenía, que yo dije que nunca iba a ser madre. Yo tenía mucho, mucho temor de ser mamá, porque sentía que iba a ser una mala mamá, porque no había aprendido bien y lo único que yo podía replicar era lo que había visto en casa. Entonces, pues así crecí, así llegué a la edad adulta. Superé aquella depresión, pero con el corazón lleno de odio. El médico que me atendió me decía que tenía que perdonar, y yo insistía en que no. Incluso yo era tan arrogante que le decía que no me daba la gana, que yo no iba a perdonar a nadie. Así que yo pensaba que, que cargando ese odio yo le estaba haciendo mal a mi papá, y en realidad ese odio solamente me hacía daño a mí. Dañó mis relaciones familiares, mis relaciones laborales, todo mi entorno. Sin embargo, Dios siempre estuvo allí mandándome mensajes, tratando de hablarme, y yo de terca que no quería escuchar. Y ahora ya bien grande, bien grandota, hace 4 años y casi 5 años, es que conozco realmente a Jesús, conozco realmente ese amor de ese papá que tengo en el cielo, de papá Dios, y esa presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirles que yo estudié en una escuela de monjas y yo siempre supe de Biblia. Incluso mi papá estudió para ser sacerdote, así que yo conocía a Dios siempre. Conocía de Biblia, iba a mi iglesia, pero yo no conocía a Dios ni a Jesús como lo conozco ahora.
incluso después de conocerlo y lo conocí realmente a través de mi esposo, que fue quien me agarró así de la mano y me llevó, porque Dios es perfecto y sabe cómo hacer las cosas. Entonces, cuando lo conocí en un evento, recuerdo, en donde me hablaron del Espíritu Santo y yo decía, ¿qué manifestación del Espíritu Santo? Esos son puros shows, esas son cosas que la gente inventa. Y esa madrugada recuerdo que me desperté conscientemente, pero no abrí los ojos. Y la habitación estaba llena de una luz tan linda, una sensación tan hermosa que yo no quería abrir los ojos porque no quería perderme esa sensación tan linda que estaba sintiendo. Y, y pasado unos minutos, abrí los ojos y seguía esa luz, ese sentimiento tan bonito. Y ese fue mi primer encuentro con Jesús. Y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar para mejor. Mi corazón empezó a ceder, ese corazón endurecido, ese corazón eh, tan cargado de odio, empezó a ceder. Empecé a orar, empecé a comunicarme con Jesús, con Dios, de una forma que yo nunca antes había experimentado. Pero a través de esa comunicación, Dios empezó a revelarme cosas, empezó a revelarme todos esos errores en los que yo había incurrido, pero lo hacía de manera sutil, de una manera que yo me daba cuenta que había hecho trastada tras trastada, que había estado comportándome de la peor manera y que no había estado poniendo atención, pero era algo amoroso. Entonces empecé a sentir aquella presencia de un papá que yo de niña nunca sentí. Empecé a sentir ese amor poco a poco y es así como mi corazón va suavizándose, va cediendo y yo sé que Dios me dio un corazón nuevo porque llegó ese momento en el que yo fui y me senté con mi papá y eso fue un milagro. Eso es una cosa que fue un milagro porque jamás en mi vida, en mis fuerzas, en mi voluntad, yo hubiese ido a hablar con mi papá. Yo tenía más de 20 años de no dirigirle la palabra a mi papá, de encontrármelo en la calle y mirar para otro lado, de tratarlo como un extraño. Y yo le decía a todo el mundo que yo prefería no tener una relación con él porque cuando yo me acercaba a él me hacía más daño. Así que yo corté toda relación. Y aquella vez que fui a visitarlo, él se asustó cuando me vio, pensó que algo había pasado, algo malo había pasado, porque yo jamás en mi vida lo iba a visitar, ni por el estilo, si ni siquiera le hablaba. Y, y recuerdo que sentada con él le dije que yo había ido porque yo quería pedirle perdón y quería perdonarlo porque yo estaba cansada de cargar esas cadenas de odio, de arrastrarlas y que yo quería cortarlas, quería terminar con eso, que yo había conocido a Dios, que había conocido a Jesús y que yo quería liberarme de todo eso y quería liberarlo. Fue un momento muy especial porque los dos, sin tener que decir o entrar en detalles, nos perdonamos, nos liberamos y a partir de ese momento nosotros tenemos una relación, no es la mejor relación, no es la relación de papá e hija así como de cuando eres chiquito, que papá te apapacha y demás, pero es una relación, entonces es como cuando empiezas, partes de cero y vas conociendo, pero lo más bonito es que a pesar de que durante toda mi niñez, mi adolescencia, mi edad adulta, yo no tuve a ese papá conmigo, una vez que lo conocí, a Dios, yo sentí esa presencia de Él en mi vida. Y hoy podemos conversar, podemos compartir devocionales y a veces en las mañanas yo comparto un devocional con mi papá todos los días y a veces cuando ya es como pasadita a las 8 de la mañana me escribe o me manda un mensaje que, hey, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? Y,
Y entonces es como, ¿saben? A veces a mí me cuesta, porque yo no estoy acostumbrada a recibir esa atención de mi papá, pero le doy las gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de descubrirlo y también de descubrir ese amor que tiene Dios para mí. ¿Qué he aprendido y qué les puedo decir de este caminar? Que, que una vez que perdoné, hubo un cambio maravilloso en mi entorno, no solamente para mí, sino con toda mi familia, con todas las personas a mi alrededor, con mi esposo. Y yo recuerdo que de niña, de adolescente, yo oraba y sentía que Dios no me escuchaba. Pero ¿saben qué pasaba? Que yo le pedía a Dios que cambiara a los demás para que yo fuera feliz. Y descubrí a través de esta relación con Dios, a través del perdón, que cuando yo cambio, los demás cambian, mi entorno cambia, que yo no puedo cambiar a nadie, pero yo puedo cambiar. Y cuando yo lo hago, entonces todo empieza a fluir y a cambiar. Y principalmente empecé a compartir amor, empecé a sentir realmente amor. Y hace unos días, en una de esas revelaciones, porque yo digo, son revelaciones porque son cosas que sé teóricamente, pero que no entiendo. Como les dije, conozco de Biblia, he leído, pero leí y leí y yo no entendía. Por ejemplo, descubrí dos cosas. La primera, yo sabía que Jesús había dado la vida por mí en esa cruz, que había muerto para salvarme a mí, pero yo no entendía cómo era que Jesús había sentido igual que yo o cómo es que él podía sentir como yo, a pesar de que sabía que había venido como un ser humano a la tierra. Y es a través de esta relación que entiendo que él fue así, de carne y hueso como yo. Y, y parece una tontería, pero fue como, entendí, siente igual que yo. Y la otra cosa que entendí, y lo entendí hace poquitos días, es que dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo eso jamás lo entendí. Ahora entiendo que Dios viene y me toca la puerta, que Dios me escogió de entre millones y millones de seres humanos, pero depende de mí. ¿Qué hago con esa elección que Él hizo? Él vino, Ginette, te quiero a ti, eres mi hija. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, yo decidí que le quiero entregar mi corazón. Yo decidí decirle que sí. Y él ha ido abriendo puertas. Él me ha ido cambiando el corazón y sobre todo me lo ha llenado de paz, de tranquilidad. Y hoy en día yo puedo decir que soy una mujer distinta. No porque yo lo diga, porque yo puedo decir cualquier cosa de mí, pero, por ejemplo, hace algún tiempo mi esposo me hizo un regalo muy especial. Una mañana me dice, te dejé la Biblia abierta para que leas algo que te quiero regalar. Y cuando yo voy a leerlo, era el Proverbio 31. Y si no lo han leído, pues los invito a que lo lean. Y para mí, eso habla mucho de lo que yo soy, porque yo en lugar de la ayuda idónea de mi esposo, siempre fui la necia idónea de mi esposo. Y que ahora él me diga, que me dedica, que me regala el Proverbio 31, para mí es la mejor muestra de que sí he cambiado, de que abrir mi corazón a Dios ha hecho esos cambios y que son evidentes. Entonces, para mí no hay mayor regalo que el perdón, ese perdón que primero me dio Jesús y que después yo en obediencia lo he dado a mi Padre y lo he recibido de mi Padre para romper esas cadenas de odio, de separación. Y yo sé que a partir de ese momento, esa herencia a mi familia cambió. Me negué a ser madre, pero soy tía, soy mamá de la hija de mi esposo y sobre todo soy hija y soy hija en amor. Entonces hoy mi corazón sabe lo que es el amor gracias a ese Jesús vivo que un día tocó a la puerta y yo me atreví a decirle que sí. Así que esa es mi pequeña experiencia, así como condensadita
Y les agradezco muchísimo la oportunidad eh, de haberme permitido compartir. Y para cerrar, señor Enrique, yo recuerdo que cuando yo lo conocí a usted y a la señora Azucena, yo le decía pues a una amistad que teníamos en común, yo quiero conocerlo, porque mi esposo me decía, me recomendaba escuchar esos audios suyos y yo pensaba, ¿cuándo conoceré yo a alguien como el señor Enrique y la señora Azucena? Y los conocí, y para mí el poder hoy estar aquí compartiendo delante de usted es una cosa maravillosa, no porque usted sea, eh, No, no. ¿verdad? Sino porque es que esa dedicación que le ha dado al Señor, esa obediencia, que es lo que usted me transmite a mí, esa obediencia, con esas palabras que usted nos da cada día, es un ejemplo a seguir. Yo solamente tengo 4 añitos y un poquito. Usted tiene mucho más años de estar en este camino y sabe, el saber que usted tiene esa conexión tan especial, a mí me motiva a querer lograr esa conexión. Y le agradezco mucho a usted y a su esposa por esa entrega, esa dedicación y por ser la guía de todos los que estamos aquí, por dejarse usar, porque eso es maravilloso. Y eso ha sido parte de mi ayuda a ese crecimiento y a esa relación. Así que un abrazo a todos, gracias, y ya me callo porque si no me va a cerrar el micrófono. Gracias, Inés. De veras que qué bendición. ¿Viste? Y nos vamos con la segunda participante, que es Marisol. Marisol, bienvenida. Hola, ¿cómo Hola. están? Mi nombre es Marisol Ortiz, estoy desde Colombia, Medellín. Bueno, primero gracias a Enrique y a Azucena por permitirme estar aquí, por permitirme conocerlos y por permitirme servirle a Dios de una manera distinta, porque para los que no me conocen, pues Dios me llevó a Brasil como misionera y yo no quería ir a Brasil, no era mi meta. Brasil no era mi sueño, Suramérica no era mi sueño, pero era el sueño de Dios, ¿cierto? Entonces yo, muy obediente, fui a Brasil, obedeciendo a Dios, y les cuento que allá aprendí a ser mucho más obediente, porque fui con una congregación y habían muchas reglas, y yo soy una persona que no me gustan las reglas. A mí me gusta que me expliquen como a los niños el por qué, y había cosas que no me las explicaban, sino que me las imponían, y yo decía, esto no me gusta, esto no es para mí. Pero yo simplemente obedecía, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, si le obedezco a mis autoridades, le obedezco a Dios. Entonces, solo obedecía porque yo decía, Dios puso estas autoridades, quién sabe dónde me va a poner después. Entonces, bueno, en ese proceso, en este caminar, conozco a Enrique en un momento de crisis, la verdad, fue un momento de crisis porque fue el año pasado, estábamos en pandemia, yo decidí con oración y con guía de otras personas que también me discipulaban, no solo mi liderazgo, sino otras personas que me conocían de pronto más que mis propios líderes de mi antigua congregación. Y yo les decía, venga, pero es que la iglesia me dice esto y Dios me dice esto. ¿Qué hago? ¿A quién obedezco? O sea, yo siempre he obedecido a mi iglesia, pero yo estoy en un país y ninguna es mi iglesia. Pues aquí mi iglesia no me puede liderar porque no está en Brasil. Pues no. Entonces, de esas cosas que uno como que ora y ora y ora, y yo le dije, ay Señor, venga, yo estoy cansada de no saber qué hacer. Guíeme usted porque de verdad que no sé. Y de esas cosas que llama un amigo que conoce a Enrique de Azucena, me dice, vea, llame al señor Enrique. Hable con él. Él es misionero hace 20 años, o sea que él sabe usted en qué agua se está metiendo, relajada, no se preocupe. Bueno. Entonces yo le dije, no, pero me da pena, llámelo usted primero, dígale que yo lo voy a llamar, qué vergüenza, qué va a pensar de mí. Me decía, ay, él es igual de papeleta que usted, relajada. Y yo, ay, bueno, que lo voy a llamar pues. Entonces lo llamo, hablo con él y me sentí como si lo conociera de toda la vida. Yo como que, ay, gracias Dios. Y llega y me dice, hagamos una cosa, yo voy a dar un seminario
métete al seminario y después de que se acabe el seminario, Dios te va a dar la respuesta de lo que debes hacer. No voy a hacer yo porque es que yo no soy Dios. Yo como que, ay, gracias Dios. Bueno, eso fue un jueves. Entonces al otro día, el viernes, empezaba el seminario, ¿cierto? Yo muy juiciosa hice el seminario desde un hotel, pagado por mí. Mis papás no sabían la situación que estaba viviendo. Yo no quería que mi familia supiera, porque me gusta ser independiente. Entonces, bueno, yo le hice caso, oré, ayuné, intercedí, mejor dicho, hice todo lo que sabía dentro de mi marco normal. Y al lunes me llaman y me dicen, una pastora de Brasil, bueno, la esposa de un pastor, porque en Brasil se dice esposa de pastores, llega y me dice, Marisol, le tengo un apartamento, tiene que decir que sí, tiene que ir ya. Bueno, así por las buenas, yo voy, listo. Entonces yo fui, conocí el apartamento, pero antes de ir yo llamé a una amiga y le dije, ay, ore por mí porque yo no sé qué va a pasar, pero me dijeron que yo me tenía que ir para ese apartamento y yo voy a obedecer. Bueno, Mari, yo voy a orar para que sea Dios abriendo las puertas. Yo llegué a ese apartamento y era lo que yo quería en Brasil, en una unidad cerrada para que mis papás estuvieran tranquilos. O sea, fue todo lo que yo le había pedido en ese fin de semana a Dios. Fue maravilloso. Bueno, y obviamente yo seguía escuchando todo lo que Enrique me decía y todo lo que me enseñaba. Y yo decía, eso es lo que yo estaba buscando hace tanto tiempo, pero yo no estaba preparada para recibirlo. Entonces, por eso no lo había recibido antes. Entonces empecé a caminar de la mano de Dios, conociendo a través de Enrique, que conocía Brasil, un punto a favor. Segundo, conocía las aguas en las que yo me estaba metiendo, que era no escuchar a hombres, sino escuchar a Dios. Entonces eran como 2 puntos. Yo soy mucho de listas, entonces para mí era como checklist, checklist, 1 ganado, 2 ganados. Y en 15 días Dios me llena un apartamento. O sea, me llamaban y me decían, hola Mari, ¿cómo estás? Te dejaron en portería tal cosa, te la subimos. Y yo decía, pero yo no sé quién me dejó eso. Ok, dale, sube, sí. Yo le decía, Dios, usted es el que lo está mandando, usted me protege, yo no sé usted qué va a hacer conmigo. Y yo hacía videos para que después no dijeran que yo lo compré. Y yo mostraba a las personas, pues yo no mostraba a las personas que me lo habían dado por respeto, pero había unas que me decían, Mari, sí, hágale, yo salgo en el video, no hay ningún problema. Pero era para yo tener un testimonio de que no lo había comprado yo, sino que había sido Dios quien había amoblado en 15 días mi apartamento. Entonces estaba aprendiendo a soltarme de la religión y empezar a tener una relación, yo lo llamo así. Entonces Dios en 15 días amobló mi apartamento, no solamente eso, puso personas que me cuidaron como si yo fuera su hija y yo estaba muy feliz en Brasil, yo era muy feliz porque estaba viviendo todo lo de Dios, estaba sin miedo de COVID, sin miedo de contagios, sin miedo de enfermedades, sin miedo del que dirán, sin miedo de nada, o sea, literal, yo estaba súper feliz en mi salsa, viviendo lo que quería vivir hacía mucho tiempo. Pero llega un momento en que Dios me dice, bueno, y en ese proceso Dios me invita a través de unos amigos a Recife. Recife es otro estado, yo estaba en Sao Paulo. Y eso se demora 13 horas en carro, pero yo me imaginaba 13 horas colombianas, normal, llego en un momentito. Entonces me dijeron, Mari, usted llega sin cuerpo. No, usted no se venga en bus que no le da. Y yo, bueno, Dios, si usted me quiere llevar a Recife, usted organiza, porque yo tengo ganas. Mis papás no me pueden ayudar, yo no tengo plata. Entonces, usted mira qué va a hacer conmigo. Bueno, yo me relajé, no, me olvidé del tema, seguí mi vida, yendo a las calles, a todo lo que me invitaban yo iba, abrazaba a todo mundo, oraba por todo mundo, sin miedo. Y la gente me decía, Mari, no tiene miedo. Y yo no, el amor echa fuera todo temor. Entonces yo no tengo miedo. Y además Dios me dijo que no tenía que tener miedo. Entonces, si Él me lo dice, yo lo hago. Entonces, bueno, la cosa se quedó así. Cuando tiempo después me llaman y me dicen, Mari, vea, Dios le regala el tiquete. Búsquelo, aquí está la plata. Como yo quiera, sí, como usted quiera. Bueno, yo le pedí ayuda a una amiga, porque ella también que conocía de Dios, que conoce de Dios desde niña, y ella conoce más las leyes y cómo hacer todo. En cambio, yo era pues muy nueva y hablaba muy bien portugués, pero habían cosas que no me sé. Entonces ella me ayudó y ella me decía, Mari, tú tienes un Dios súper poderoso. Y yo la miraba y le decía, el mismo suyo. Simplemente aprenda a pedir, aprenda a agradecer, aprenda a orar. ¿Cómo así, Mari? Entonces yo le explicaba. Bueno, entonces ella me ayudó a comprar el tiquete y entonces ella llega y me dice, porque ella es esposa de un contador, entonces ellos son súper matemáticos y yo soy súper relajada.
Mari, ¿y cómo vas a irte para allá? Tienes que coger un bus para llegar a Sao Paulo y tienes que dormir en un hotel en Sao Paulo y luego tienes que coger, y yo como que, ok, no te estreses, Dios va a poner todo, o sea, ya me dio el tiquete, ya lo otro es más fácil, relájate. Bueno, me llama otro amigo y me dice, Mari, ¿cuál es el número de la cuenta? ¿Cómo así? Sí, Dios te va a dar una plata para que tú hagas lo que quieras con ella. Ah, ok, yo no pensé, el viaje, yo no pensé en arriendo, yo no pensé en servicios, yo no pensé en comida, yo no pensé, sino lo que yo estaba enfocada, ir a Recife. Organicé todo y le dije a mi amiga, ya tengo el resto de la plata. ¿Cómo así? Dios me la dio. ¿En serio, Marisol? Sí. Ah, bueno, Mari, entonces vamos a organizar todo lo que falta. Listo. Entonces nos sentamos, hicimos cuentas, organizamos todo, porque ella es muy matemática, ¿cierto? Ella también es administradora, ella es administradora igual que yo estoy terminando administración. Bueno, la cosa se quedó así, organizamos todo, me llevaron hasta, pues habían personas, Dios puso personas hasta que me llevaron hasta el bus, conseguí hotel en Sao Paulo, me recogieron en Recife, o sea, Dios puso absolutamente todo, pensó hasta en el confite que yo me quería comer, literal, o sea, todo, la plata rindió para todo y me quedó plata. Entonces, yo soy como que, si Dios lo hizo en Brasil, ¿por qué me voy a estresar en Colombia, cierto? Entonces, bueno, para terminarles ese cuento de Brasil, cuando estaba en Recife, Dios me dice, lo que de gracia recibes, de gracia lo das. Ah, bueno, yo sigo enseñando de Dios como Dios me ha enseñado, ¿cierto? Pues uno piensa muy espiritual y uno cree que solo es espiritual, ¿cierto? Solo es la espiritualidad. Entonces, yo allá le pregunté, ¿Dios es Recife? Y me dijo, no. Ah, listo, entonces me vuelvo para Sao Paulo. Sao Paulo, pues, yo en ningún momento pensé Colombia, se los confieso. Ningún momento pensé Colombia. Listo, me vuelvo para Recife, hablo con mis amigos, que eran como unos papás, que me cuidaban muchísimo y me enseñaban cómo hacer las cosas correctas, porque yo eso sí, me cubrí muchísimo estando siempre con familias. Me hacía amiga de las mamás, de las señoras, no eran señoras, pues tienen 40, 42, pues, pero para mí sí eran como más grandecitas, ¿cierto? Yo tengo 36 y no tengo hijos. Entonces, bueno, para mí era como la gente grande, ¿cierto? Entonces yo le dije, mira, Dios me dijo eso, Mari, oremos, listo. Nosotros pensamos, no, va a poner solución aquí en Sao Paulo. Bueno, no estoy en Sao Paulo, allá en Sao Paulo. Bueno, cuando yo le dije, no es Sao Paulo porque mira que se están cerrando las puertas. Entonces, ¿qué será? ¿Será otro estado de Brasil? Yo nunca pensé en Colombia. Bueno, y yo dije, ay, no, tengo que llamar a mi pueblo a tierra. Sorry, tocó. Entonces llamé a Enrique. Enrique, ore conmigo que yo no sé qué está pasando. Dios me dijo esto y esto, pero yo no sé qué pasa. Enrique, ayuda. Entonces Enrique, todo papá, todo hermoso, me dice, claro, mi niña, vamos a orar. Y oramos. Es que, pero pregunte todo en la oración. Ah, bueno, señor. Entonces Enrique empezó a orar y yo empiezo a llorar, porque Dios, en medio de que estábamos orando juntos, Dios me dice, vuelva a Colombia. Y de lo que gracia recibes, de gracia das. Las cosas materiales que te di en Brasil, se las entregas a otra persona. Bueno, ¡oh! No, o sea, yo terminé cual Magdalena, literal, o sea, yo lloraba como un mar de lágrimas, así, ran, yo no paraba, era inconsolable porque yo no me quería ir, pero sí me quería ir. Bueno, entonces listo, yo le dije, bueno, yo voy a obedecer con mucha rabia, la verdad, confieso, tenía rabia porque yo quería estar en Brasil. Pero Dios también me dijo, Mari, es que ya aprendiste cuál es lo que tú quieres hacer, o sea, ya aprendiste cuál es el ministerio que Dios te dio, misiones, perfecto. Ahora, ya lo hiciste con la gente de la calle, ahora vas y restauras tu familia. Oh, no, yo no quiero, esa no es mi tarea. No, si es su tarea, cuando llegue a Colombia usted se va a dar cuenta. Ah, bueno, Enrique, listo, como usted me enseñe. Bueno, colgamos, fui y le dije a la amiga que era como una mamá, porque estaba en su casa, porque ya era diciembre, ella me decía, pues si tu familia no viene, entonces quédate con la mía y compartes con nosotros, conoces cómo es Navidad en Brasil. Listo, bajo inmediatamente, yo soy sin tapujos, sin rodeos, eso es de una. Venga, Dios me dijo que me voy. Así que oremos y digámosle a Dios que me dé dirección de cómo debo entregar las cosas. Y Dios ya me dijo a quién le debo entregar las cosas. Ella se quedó como, pues, pero si acabaste de decirme que Dios te dijo que te volviera para Colombia, como que Dios ya te dijo, yo pregunto todo de una, yo no me pongo con rodeos. Entonces ella mismo me abrazó y nos pusimos a llorar, porque pues de verdad era como una mamá, es como una mamá para mí, una de mis mamás de Brasil, porque tengo como 1000 mamás en Brasil.
Entonces me dijo, listo, pero entonces te vas el 28 de enero, así, sin pensarlo. Y yo, así, pues, pero de esas veces que uno dice, ah, sí, dale, no hay problema. Pues les cuento que viajé para Colombia el 28 de enero, llegué a Colombia el 28 de enero. Bueno, la cosa quedó así, vine a Colombia con una motivación distinta a volver a Colombia, pero listo, no importa, Dios conoce mi corazón y sabe cómo hacerme volver a Colombia. Entonces, bueno, ya organicé todo, eso fue el 6 de diciembre o 7 más o menos, que organicé, empecé a organizar todo. A la persona que le di las cosas, esa señora, yo llegué a mi apartamento y yo le dije, coja todo lo que usted quiera. Yo ya había sacado lo mío, ¿cierto? Y yo le dije, coja todo lo que usted quiera. Y sin pensar, o sea, sin bajarlo al corazón, siendo racional. Le dije, coja lo que quiera y todo es suyo. Lo que no quiera, usted me lo dice. Esa persona necesitaba amoblar un apartamento porque tenía un familiar que no tenía nada. Entonces necesitaba amoblarle totalmente el apartamento. Bueno, esa señora se puso a llorar. Para mí fue una tristeza dejar Brasil, pero para mí fue una alegría ver que una persona que realmente lo necesitaba se quedaba con absolutamente todo. Que yo simplemente fui un canal para que esta persona pudiera tener toda la provisión de Dios. Y llegué a Colombia y ahora estoy restaurando a mi familia. Entonces yo los invito a que lo que Dios les diga, obedezcan y restauren. Si Dios les dice restauración, háganlo, que Dios los va a respaldar. Un abrazo, bendiciones y los quiero mucho. Gracias, gracias Marisol. Bendiciones de veras. Bueno, y ahora regresamos con David a Panamá. David, bienvenido. Aquí estoy, ahora sí me toca a mí. Buenas noches. Buenas noches a todos, Enrique. Bueno, como ya oyeron al de mi esposa, hace 5 años yo conocí a Jesús. Mucha gente dice, Jesús me encontró. No es así, él estuvo por 41 años buscándome, pero yo no le hacía caso. Ya esa puerta estaba gastada de tanto dale, yo no abría. Yo me crié en un hogar, un padre muy estricto. Yo soy el más chico, podría ser que era el mimado, pero mi papá es muy estricto. No conocía a Dios. Yo nada más íbamos a la iglesia, lo que era BBC, bautizos, bodas y sepelios. Es lo único que yo conocía y lo que me daban en la escuela. Pero yo siempre tenía algo que yo sabía que Dios existía, no sabía comunicarme con Él. A los 15 años mi madre muere en un accidente en la casa, del cual yo casi muero también. Y yo me acuerdo que yo esa vez agarré una cruz y yo le pedí a Dios que la reviviera. Y no pasó. Y yo creo que eso endureció mi corazón. Y desde ahí, desde muy chico, yo me volví muy independiente. Y a mí realmente no me tengo un corazón de piedra, podría decirse, que a mí no me importaban los problemas más nadie, sino los míos. Y yo veía cómo los resolvía. En eso era un hombre mentiroso, era un hombre, así fui creciendo, mentiroso, me gustaba mucho el dinero, no tenía amistades, porque las amistades las tenía para cumplir un fin. Yo me tenía un amigo, no lo respetaba solo después que me sirviera lo que yo necesitaba, era bien, y cuando no, lo desechaba. No tenía a quien contarle mis problemas. Nunca lo tuve hasta ahora, hasta que conocí a Jesús y sé que en Él puedo confiar. Ya tengo amistades que sé que puedo confiar también. Y así fui creciendo. Fui adúltero, me casé muy joven, tuve una hija que tiene ahora 19 años, acabo de cumplir, y perdí ese matrimonio por mis mentiras, por ese corazón de piedra que no me gustaba nada, que no me importaba nada, y lo dañé, y herí el corazón de la que en ese entonces fue mi esposa y mi hija, muy pequeña. Yo me fui, nos divorciamos, yo me mudé totalmente de la capital y vine a vivir lo que aquí en Panamá, 500 kilómetros de la capital. Y a las 2, 3 semanas conocí a mi esposa y desde hace 17 años estamos juntos.
estamos juntos. Y bueno, y yo me prometí en esa época que yo iba a hacer las cosas diferentes, pero las hice diferentes como por un par de meses. Después que comencé con mi esposa, comencé en lo mismo. Comencé en mis andanzas, tenía negocios, me iba muy bien, pero andaba en esa mentira. Y todo construido en mentira llega un momento que se derrumba. Y pasaron los años, las cosas se pusieron mal económicamente, aquí en el hogar. Se fue cayendo ese castillo de naipes y yo no sabía qué hacer. Yo realmente no miraba a Dios. Yo llegué un día al estacionamiento aquí a la casa y me acuerdo clarito llorando. Dios, ayúdame porque yo no sé cómo resolver esto. Y me acuerdo que en esos momentos lo único que yo pensaba que iba a solucionar todos mis problemas era quitándome la vida. Eso lo tenía planeado, sé que lo iba a hacer pronto. Estaba siempre con esa idea en la cabeza. Y en esos momentos yo, como tenía tantos problemas, ya sea económicos, familiares y todo, yo tenía un número de teléfono donde todo el mundo me localizaba y ese teléfono yo lo descarté, pero lo tenía en el carro. Yo había cambiado el número y todo. Y ese día sentí algo inexplicable que me dijo, prende el teléfono. Yo lo cargué un rato y lo prendí. Cuando yo lo prendí, lo primero que vi fue un mensaje de un amigo que hace muchos años habíamos tenido un negocio, nos llevábamos bien. Y bueno, él me dijo, llámame, fue un mensaje de texto, llámame porque quiero hablar contigo de un negocio. Bueno, y lo llamé. Cuando lo llamé, dijo, quiero hacer tal negocio. Y yo, bueno, como las cosas andan mal, bienvenido. Él vino acá, él voló, nos reunimos y me contó su experiencia de vida, lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Él me lo contó. Yo pensaba que él estaba yendo bien, como yo lo conocía, le iba bien y todo, pero le pasó peor que a mí. Y él me contó todo lo que le había pasado y cómo conoció a Jesús y su vida cambió. Y yo me interesé. Eh, Él me invitó a varias reuniones. Al principio, aunque estaba mal, déjenme confesarle que no fui. Él me invitaba y le rechacé la invitación. Pero un día llegué y ahí me quedé. Y lo conocí. Y las cosas en mí llegó una paz. El día que yo conocí a Jesús y le abrí la puerta de mi corazón, conocí una paz. Yo pensaba que todos los problemas se iban, como una varita mágica, se iban a solucionar. Pero me di cuenta que no. Inclusive, empezando recién, las cosas se pusieron hasta peor. Pero supe cómo enfrentarlo. Supe enfrentarlo porque tenía alguien que me estaba ayudando, alguien que me llevaba de la mano. Y las cosas en la casa empezaron a cambiar. Mi actitud empezó a cambiar. Yo ayudaba más en la casa, era más amable, dormía porque era algo que no hacía. Y mi esposa vio ese cambio. Y así que ella decidió que tú hiciste. Y así que ella llegó también a los pies de Jesús y llegó y lo conoció. Y ha sido un camino bonito durante estos 5 años y tanto, de altas y bajas, pero nosotros sabemos y yo sé que hay alguien en el que yo puedo confiar, en que yo le puedo contar mis problemas y puedo soñar, puedo decirles mis sueños. Y yo sé, aunque sean demasiado grandes, alguien me dijo, yo creo que me está viendo ahora mismo, sueñen en grande, no tengan miedo, porque él es un papá que cumple. Si yo, que tengo a mi hija de 19 años, me pide lo que sea, yo le digo que sí y se lo doy. Como ese papá que tenemos ahí arriba, que lo tiene todo, no nos va a ayudar. Y así ha sido este cambio en mi vida y me di cuenta, estando en este camino, que él siempre estuvo ahí, porque me han llegado, he tenido, como digo, fue soñado despierto de visiones, que cosas que me pasaban antes, cuando no lo conocía y no me importaba, pero él siempre me ayudó. Y algo que me acaba de llegar a la mente hoy, que no lo recordaba, cuando mi hija
tenía un mes o semanas de nacida, en una visita médica. Salimos, íbamos en el carro, yo iba a cruzar 4 paños de la calle en el auto, pero no me acordaba que a esa hora uno de los paños era en vía contraria. Y yo no me acordaba, y yo me tiré. Cuando yo me tiré, yo estaba mirando hacia un lado. Y yo sentí una voz audible que me dijo: David, detente. David, para. Y yo lo único que hice fue pisar el freno. Cuando yo pisé el freno, pasó un carro a toda velocidad. Que si me hubiera golpeado, hubiera muerto yo o mi hija. Y así me di cuenta que él siempre estuvo ahí. Él siempre ha estado ahí. Aunque no lo quisiéramos, aunque lo negáramos, aunque no le pidiéramos ayuda, él estaba ahí. Y yo estoy aquí hablando a todos ustedes porque él quiere que esté aquí. Y él tiene un plan para mí y para cada uno de los que están aquí hoy y que se van a conectar más tarde, porque no están aquí por gusto. Y mi vida ha cambiado. Soy un hombre más tranquilo. Los problemas en la casa ahora lo hablamos, mi esposa y yo. Antes no, antes yo tenía que resolver todo, o si no tenía un problema me lo callaba y cuando explotaba, bueno, pasó. Ahora no, ahora lo hablamos y se lo contamos en privado y también los dos, porque hemos aprendido que el matrimonio, ante él somos uno y tenemos que tener los mismos anhelos, los mismos deseos, llevarlos ante él juntos. Y esto es muy bonito y yo le doy gracias a él por estar aquí y gracias por esta oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Y quisiera alentarlos a tener una relación personal con él, porque eso es la clave, de estar todos los días, hablarle, ponerlo a él al tanto de todo, aunque él ya lo sabe, pero a él le gusta que nosotros se lo digamos, conversen como un amigo. Muchos dirán: oye, pero hablar solo. Él está ahí, ustedes van a ver que un día lo van a sentir, lo van a oír. Okay, yo siempre anhelo oír esa voz audible, siempre en ese oído, pero yo sé que lo va a hacer y él nos habla de diferentes formas. Y quería exhortarles a todos que sueñen, que no hay sueño pequeño. Él los puede cumplir todos, porque muchos familiares o muchos amigos le dirán: pero tú sueñas mucho, tienes que tener los pies en la tierra. Yo les digo: no, yo tengo los pies en el cielo. Yo sé que ahí todo lo que yo sueño, él lo va a cumplir y él va a exceder, eso. Y no solo ha sido un cambio de restauración en la pareja, sino hemos visto que eso se ha irradiado alrededor nuestro, sin darnos cuenta o sin hablarlo. Ellos han visto el cambio y hemos visto el cambio en nuestros hermanos, en los hermanos de ella, en su madre, en todo, y es muy bonito. Y es muy bonito y ver que los frutos, no tenemos que ir diciendo por ahí los frutos que tenemos, sino que los frutos se ven y la gente lo ve y la gente nos lo dice. No tenemos que divulgarlo. Eso es lo bonito de este camino. Es lo bonito de este camino y doy gracias y los exhorto a que crean en él, abran esa puerta. No hagan como yo, que demoré 41 años en abrirla. Y es bonito y dense esa oportunidad y les doy las gracias a Dios sobre todo y al señor Enrique y a la Fundación por permitirme este espacio para poder competir en estas Olimpiadas representando a Panamá. Gracias y buenas noches. Por favor, hable el micrófono. Romy, ¿ya? ¿Se oye? Claudita, ¿sí se oye? Sí, señor. Ok. Sí, ok. Romy, bienvenida. Aquí estoy. Gracias, Enrique, por tu invitación, por tener esta oportunidad tan grande en Dios, porque es una oportunidad que Dios nos da, pero que tú nos ayudas y abres puertas y oportunidades y canales para que nosotros podamos compartir. Bueno, aquí participando desde Medellín, Colombia,
y esperando pues poder compartirles una fracción de mi vida lo más rápido posible para ver Dios qué desea hacer conmigo y frente a ustedes. Enrique, un abrazo y un abrazo para Azucena. Gracias, gracias una vez más. Los recordamos con amor y cariño. Bueno, brevemente, pues como un resumen del testimonio en este tema de restauración personal y familiar, quería contarles pues que yo nací en un hogar donde un papá que le duplicaba la edad a mi mamá se han casado, pero en esa inexperiencia y en ese manejo ellos deciden que me llevaban a estudiar donde mi familia, la mamá de mi mamá y primeramente una tía de mi papá. Y eso generó en mí una sensación de abandono, de soledad, de tristeza. Y eso fue luego repercutiendo en una autosuficiencia, en creer que yo me debía valer por mí misma, que yo no necesitaba de nada, que yo no necesitaba de nadie. Pero ese abandono marcó mi vida. Ahorita les voy a contar por qué. En ese hogar, mis papás eran amigos de los que son papás de mi esposo. Mucho antes de nacer, nosotros ya nos conocíamos, por eso decimos eso. Y ellos siendo muy amigos, frecuentaban mucho las familias y después cuando crecimos, seguimos frecuentándola y es así como cuando yo tenía 9 años, Germán me ve, me identifica como dizque la esposa de sus hijas. Y yo con 9 años, yo no tenía idea de qué estaba pensando ni de qué se trataba. Muy osado me pareció. Yo dije, ay, ¿qué es esto tan horrible? Qué hombre tan, como tan entrón, decimos nosotros aquí en nuestra tierra. Tremendo. Bueno, nosotros duramos 7 años de amigos y 11 años de novios, porque nosotros nos hicimos un compromiso y era que él como a los 3 años de noviazgo me dijo que nos casáramos y yo le dije que no, que a mí me parecía súper prematuro, que yo quería conocer personas, quería hacer cosas, cumplir planes en mi vida, que quería estudiar y que me parecía demasiado rápido casar. Entonces hicimos un pacto y dijimos, bueno, nos casamos cuando terminemos la universidad. Y la universidad fue que aquí en la universidad pública duramos 10 años estudiando y nos pudimos casar a los 11 años de haber estado de novios. Aquí nos dicen los bombril, porque aquí hay un producto que dura mucho, dura, y por eso nos pusieron los bombril. Bueno, ahí en ese matrimonio nosotros tuvimos 2 etapas cruciales. Desde la infancia, diría yo, desde los 15 años, yo conocí al Señor, lo acepté como mi Salvador. Estuve frecuentando un grupo de jóvenes con mucho compromiso, pero Germán me fue alejando y yo me dejé llevar de eso. Y terminamos abandonando al Señor durante todos esos años. Luego, luego terminamos la carrera, nos casamos, tuvimos un par de mellizas, creíamos que íbamos a ser felices porque todo lo teníamos para ser felices, pero no fue así. Yo les comento con sinceridad que era la mujer más triste del mundo. Yo lloraba en las noches sin saber por qué. Él me decía, ¿por qué estás llorando? Y a mí me molestaba más cuando él me preguntaba eso. Yo decía, si él es ocasión de todos mis dolores y mis tristezas, ¿cómo es que me pregunta que me está doliendo? Descarado. Entonces, les cuento que duramos 10 años de matrimonio al punto de el divorcio, porque esa semana habíamos decidido divorciarnos y estábamos llenos de egoísmo, de parecer, de a mí me parece, yo pienso, a mí me gusta, de decir que las cosas a nuestra manera de ser. Yo aprecio así, yo hago así, decido así, yo miro así, yo camino así. Los dos, cada uno para un lado diferente, menos para el lado de Dios. Y así estábamos a punto de divorciarnos cuando recibimos una mala noticia adicional a las que habíamos recibido
durante ese tiempo, y era que primero mataron al hermano de Germán segundo, luego al hermano mayor en un secuestro, y ahora la mamá nos anunciaba una enfermedad terminal del tercer hermano. Germán ocupa el cuarto lugar. Y él me dijo, mija, ora por esta salud de mi hermano. Y yo le dije, ¿por qué no oras vos? Porque yo había tenido una relación con Dios desde esa que le comenté al principio, pero de verdad nunca como Señor, sino simplemente como Salvador. Y tampoco entendí la trascendencia de que fuera Salvador de mi vida. Y él me dijo, no, es que a vos te escucha más, y es que vos orás y te concede las cosas. Es aquel Dios, yo oraba en aquel Dios que cada que tenía un problema, una circunstancia difícil, corría donde él me la resolvía y chao. Y en ese momento yo le dije, no, ¿sabes qué? Él me dijo, no, si yo oro, yo sé que esta petición no pasa del techo. Y hoy entiendo que en verdad uno cuando no tiene relación con Dios, cuando no hace lo que Dios dice, cuando no lo busca, las oraciones no pasan del techo. Entonces le dije, hagamos una cosa, porque yo pensé algo malísimo. Yo dije, yo oro por este hombre y por el hermano y estoy segura que Dios lo va a sanar. Y yo no quiero que lo sane, es que yo quiero que Germán se muera y que pues él ocupa el cuarto lugar, se va al tercero, se muere Germán y yo quedo viuda joven, súper bien. Y dije, no, yo no voy a orar. Y me entró el remordimiento y le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a llamar a una amiga que ora muy lindo para que nos enseñe. Y efectivamente la llamamos. Acordamos muy difícilmente el día que era, viernes por la noche a propósito, porque Dios todos los viernes por la noche nos usa, desde aquella época. Ese día él se iba y se perdía con sus amigos, con su alcohol, con sus infidelidades, con sus malos comportamientos en la calle. Entonces él dijo, yo los viernes no. Yo le dije, ni por tu hermano que se va a morir. Entonces dejémoslo así. Dijo, no, ¿sabes qué? Sí, haga. Entonces empezamos a reunirnos en un grupo donde orábamos en familia. La familia de otro hermano Germán que también se iba a divorciar, que nos llamaron por eso, nuestra familia, pero los papás, o sea, Germán y el hermano, no iban a la mayoría de las reuniones, hasta cuando empezaron a ir y a conocer. ¿Qué hicimos en esos grupos, en ese grupito? Con nuestros hijos empezamos a conocer de Dios, de sus atributos, sus características, todo lo que él hacía y su historia, la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y empecé a enamorarme de aquel hombre que mi corazón anhelaba, que necesitaba, que me hacía falta y que yo buscaba y no encontraba en ninguna parte. Porque empezamos a leer la Biblia y ahí empieza Jesús a responder preguntas, a decir su opinión respecto de las cosas, y son unas respuestas, unas preguntas inminentes y con una sabiduría y un conocimiento más allá de lo natural, que yo dije, este es mi hombre, el que yo estaba buscando. Y me enamoro de él y empiezo a leer, frecuentaba ya lugares donde me hablaran más y más de Dios. En esas fuimos a una iglesia y allá conocimos a Enrique y a Azucena, y llegan esta preciosa pareja y se paran a contar el testimonio, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero hacer eso, yo no me puedo mover del lado de ellos. Y desde ese día nos tienen como garrapatas pegadas de los brazos de ellos. Y este es un ejemplo que estamos haciendo, porque ese fue mi anhelo cuando yo los vi. Yo quiero hacer eso. Y Germán también, mi esposo. Entonces empezamos a ver un evangelio muy sencillo, muy diferente a todo lo que escuchábamos en tantas partes donde buscamos, pero sobre todo poderoso. Y yo dije, a mí me gusta eso, porque a mí el poder de Dios es lo que me apasiona. Y me encantó saber que yo era de la familia de Dios y que yo era de la familia de Enrique, también me encantó saber. Y también que soy de la familia de cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, porque somos de la misma familia, la familia de Dios. Y empecé a ver cómo para Dios la familia era trascendental y el matrimonio era trascendental. Y yo dije, pero ¿por qué, Señor? Porque yo hablo con él todos los días y le pregunto cosas.
Entre ellas, Señor, ¿y por qué el matrimonio es importante para vos? ¿Y por qué nos ves como unidad? Y me contestó, porque aquí en la eternidad vamos a ser familia y el matrimonio es lo más importante para la familia. Allí crecen los hijos, allí te pules, allí aprendes, allí hay amor, hay compañerismo, hay unidad, hay armonía, hay paz, hay todo lo que tú necesitas aprender para venir acá. Y ay, yo quiero eso, pero es que esta anda muy chueca, esta está muy mal. Mi familia está destruida en una sola palabra. Y buscando, leyendo la palabra, una de las primeras cosas que me dijo es, perdona a los que te ofenden. Y yo dije, perdona a los que te ofenden, fácil, lo voy a hacer. Y empecé a hacer la lista y empecé a perdonar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis compañeros, a los de la universidad, a los del colegio, a los de las empresas donde trabajé, porque en todas partes alguien te ofende y a alguien ofendes. Entonces pida perdón y perdone. Y eso, entre comillas, fácil, porque como les dije, autosuficiente y orgullosa, daba cierta Lidia. Me daba Lidia pararme a pedir perdón, pero siempre Dios me ayudó porque yo le dije, ayúdame, porque yo no soy capaz. En una de esas ayudas fui a pedirle perdón a la secretaria de mi jefe, el jefe superior de la universidad, el rector. Y yo me fui a parar, yo le dije, Señor, llevaba un mes diciéndome el Señor, pídele perdón. Y hasta que ese fin de semana le prometí que le iba a pedir perdón y yo el lunes a primera hora me acordó el Señor que tenía que pararme a perdonar y yo hice esto. Y cuando me paré, la secretaria entró por la puerta y me dijo, ay, doctora, ¿sabes qué? Yo necesito pedirle perdón a usted. Y dije, Señor, y yo le dije, no, si yo era la que iba a ir donde ti, perdóname, yo te ofendí, y bueno, hicimos las paces y todo quedó como antes, con la ayuda del Señor, de verdad me ayudaba, de verdad me ayudó. Pero luego me senté en la cama y miré para un lado y dije, Señor, listo, ya cumplí la meta de perdonar, libre, soy libre. Y volteo y entra por la puerta, ¿adivine quién? Pues Germán. Y Jesús me dice en el corazón, ¿y este qué? Dije, nada, cero, no le perdonaba. Pero aquí sí no soy capaz, de verdad que no soy capaz. Ese día me tocó leer uno de los evangelios, me tocó leer el sacrificio de Jesús. Y cada uno de los vejámenes que le propinaron a él en ese sacrificio, en esa muerte, que hasta la última gota de sangre derramó. Y al final decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, yo dije, este sí sabe qué es eso. Yo le dije, Jesús, como vos sí sabes de qué estamos hablando, cuál es el tema, necesito por favor que me enseñes a perdonar a este hombre. Primero que lo tengo que perdonar ahorita y enseguida otra vez y dentro de una hora otra vez y mañana otra vez y dentro de un año y todavía lo estoy perdonando. Este perdón es de acción continuada. Y después, fuera de eso, es que no se lo... 7. El 75, pero cabal. Y después le digo, y fuera de eso, él no se lo merece. Descarado. Él no se lo merece. Y entonces le decía yo, hablemos pues de eso, Señor. Y me decía, perdona a los que te ofenden. Como una semana, un mes, perdona a los que te ofenden. Perdona a los que te... No me decía más ese monosílabo, esa frase pequeña. Hasta que le dije, listo, va, pero vení, pónemelo en mi corazón, que yo quiero perdonar. Tiempo. Un minuto, gracias. Eso le pasa a uno por ser el último de todos los testimonios. No, todavía faltan. Todavía faltan. Más de un minuto. Bueno, faltan testimonios, Dios mío. Faltan testimonios. Entonces yo le dije, listo, lo voy a perdonar. Y empecé a ver, a la semana empezaron a quitarse mis dolores del cuerpo y del alma. Empecé a ver a Dios cómo me sanaba este corazón lleno de grietas, de dolores, de tristezas, de depresión, y ver cómo el Espíritu Santo en sueños me sanaba heridas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud y de todo. Y después conocer a través de Enrique y Azucena que eso que estaba pasando conmigo, yo tenía que transmitirlo a otras personas para que también fueran sanas. ¿Qué te digo como aprendizaje? Es maravilloso vivir
pertenecer a la familia de Dios, vivir de la mano de Jesús y estar ejerciendo permanentemente el poder del Espíritu Santo, para que como esta preciosa pareja que nos inspira, vivamos en victoria, para que todo florezca en nuestra familia. Nosotros tenemos un matrimonio restaurado. Es difícil, es para valientes, es un reto, sí, pero obedeciendo esa palabra de Dios preciosa, eso se puede porque se puede. Y sabes que ni te das cuenta. Y el hombre al que yo ya no amaba, que me dolía cuando me hablaba, que me tocaba y me ardía la piel, hoy lo amo. Y me dijo un amigo en este fin de semana, oíste, vos estás mirando a Germán como la perrita mira enamorada al Germán. Y ella lo mira con unos ojos. Dije yo, ay, Señor, gracias, por fin pude enamorarme de mi marido. Gracias, Enrique, un abrazo. Gracias, un saludo. Qué bendición. Gracias, Qué Romy. belleza. Gracias, Romy. Y seguimos y tenemos a Margarita. Margarita, bienvenida. Hola, Hola. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuchando aquí estos testimonios espectaculares, la verdad. La verdad que uno ve el poder de Dios. Y yo le decía, Señor, tú nos rescataste del lobo cenagoso. Cuando el Señor llegó a mi vida, llegó una vida que era, digámoslo así, normal. Normal porque venimos de una iglesia católica que nos enseña cosas básicas para ellos, entonces nos enseña a, no sé, a que esto de pronto es un pecado y esto de pronto no es pecado. Y yo siempre le decía los pecados capitales y los veniales. Y en ese tiempo, mi hermana Marcela menor conoce del Señor y iba a una iglesia. Y yo venía en un conflicto personal de insatisfacción en mi vida. Y era permanente. A pesar de que, entre comillas, tenía todo y casi que era todo perfecto, había una insatisfacción en mi corazón. Y un día ella me dice, nena, hay un desayuno en un hotel. Viene un señor de Guatemala. La invito y me fui. Yo me acuerdo que yo llegué, me senté y cuando yo veía a un señor allá adelante, yo dije, ahí es el que va a hablar. Y era Enrique. Cuando empieza a hablar Enrique, yo siendo católica, en ese entonces una supuesta buena católica que quería ir los domingos a misa y todo eso, cuando Enrique empieza a hablar de Dios, yo dije, este señor conoce a Dios y yo quiero conocer ese Dios que él tiene, porque yo no lo tengo. Un Dios con el que habla, un Dios con el que tiene su relación completamente personal. Entonces, yo ese día se acaba la reunión, el desayuno. Me acuerdo mucho que Orlando dice, bueno, los que tengan problemas de sanidad pasen adelante y bueno, y los que no, yo no tengo problema. Entonces digo, cuando veo que Enrique coge el micrófono y dice, y los de sanidad financiera, yo le dije, yo, y me quedo y ora por mí. Pero me impresiona porque la oración, o sea, primero yo termino con la camisa completamente lavada en lágrimas, y cuando él ora por mí, yo dije, no, pues me sentí como un carro cuando usted se estrella y queda vuelto nada, pérdida total. Cuando él dice restauración total, yo dije, miércoles, yo le dije, así estaba terrible, y me sentí como un carro, dije, no, pérdida total. Y cuando él toca mi vida, o sea, el cambio fue una cosa impresionante porque el nacimiento en ese día fue como prender y apagar la luz de una habitación. O sea, se hacen oscuras y prendes y de pronto aparece la luz. Y así fue. Yo entré en 40 días de ayuno. Yo esperaba, yo le decía a Marcela, nena, ore por mí porque necesito que los demonios que tengo se me salgan. Y yo veía esas liberaciones y yo decía, pero yo ¿por qué no vomito o lo que sea que veo que le pasa a la gente?
Y Marcela me decía, nena, es que eso no es todo el mundo así, entonces, pero yo quería, porque yo decía, no, imagínate todos los demonios que yo debo tener, todo lo que yo hice, toda mi vida, mejor dicho, Saulo era un pobre pendejo al lado mío. Y empiezo yo completamente en lo que es la restauración, más sin embargo, tristemente tengo que confesar que llego a lo que se llama la institución de la iglesia, que no sirve. Más sin embargo, uno quiere obedecer y uno quiere caminar en lo correcto y en lo recto. Pero me encuentro como 4 años después de mi nacimiento en Cristo con Enrique nuevamente, y nuevamente en un desayuno al que yo no quería ir porque yo decía que ya conocía, pero me dicen, vamos. Y yo le dije, bueno, voy. Casualmente a él lo colocan en un lado y a mí en el otro para entrevistarlo a él, y a mí también me iban a entrevistar porque tenía una empresa y a él lo entrevistaban porque era un pastor que venía del extranjero y todo eso. Y yo me la acerqué así como tímida y le pregunté, y él me invita a desayunar, y en el desayuno me expone una cantidad de dudas que yo tenía en mi corazón y me habla respecto a la iglesia, respecto a los parámetros y todo eso. Me decía que me soltara de eso, más sin embargo dentro de una época más oscura que la que tuve cuando no tuve a Cristo, por todo lo que pasó con la iglesia. Entonces fue todavía peor, porque con conocimiento, pero sometida en una cantidad de cosas y pensamientos que no eran los correctos. Entonces pasa un tiempo largo, y en este tiempo largo, después de que por tercera vez me encuentro con Enrique en Barranquilla, había tomado unas decisiones, el Señor toma unas decisiones en mi vida radicales, en la empresa, me toca entregarla, me dice que me tome un tiempo para él, me tomo un tiempo para él, entro en un año sabático, y empieza la restauración en mi vida. Pero nosotros, como siempre hemos sido tan obedientes, y a veces le tenemos miedo a las cosas que Dios hace, me salté la restauración porque me sentía muy presionada por la iglesia, que es a la derecha, que es a la izquierda, que usted tiene que llorar, que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que hacer aquello. Entonces yo lo hacía porque quería ser obediente, pero al tiempo me sentía demasiado presionada. Entonces me salto el proceso, me toca volver al proceso, y después del proceso, comienzo una restauración en donde el Espíritu Santo me da directrices muy específicas. Ya empieza a decir, te voy a transformar tu vida, me habla, le pregunto sobre mi vida sentimental, porque en ese entonces era soltera, me dice, te vas a casar, me da el vestido de novia de mi hermana, porque mi hermana un día, Marcela, la menor, me llega con el vestido de novia y me dice, Dios me dice que lee el vestido de novia mío como señal de que se va a casar. Entonces, así me lo responde cuando le pregunto a él en oración, y empiezo una relación un poco más personal con él, y una restauración familiar, una restauración personal, física. Me rejuvenezco terriblemente porque en ese tiempo, pues yo no era tan mayor, pero me llamo muy mayor por el odio, por el resentimiento, porque uno se empieza como a resentir y a odiar, y cuando uno empieza a entregar esas cargas, la vida empieza a ser transformada. Entonces empieza una restauración no solamente conmigo, sino con mi familia. Y dice que va a desatar la paz sobre mi familia. Y efectivamente llega la reconciliación, llega la paz. Todos en el mismo año, que es en el 1998, llegamos a los pies de Cristo, todos. En diferentes ciudades, todos nos convertimos al Señor, todos al tiempo. Y en este tiempo, ha sido un tiempo de ver los últimos 3 años el resultado de la restauración, pero uno no lo entiende. Hay cosas que son difíciles porque seguimos de pronto muy atados a cosas que, Enrique, tú has hablado mucho, que es las cosas que uno dice, no, es que uno pide paciencia, entonces Dios le manda problemas. Ese tipo de cosas que a veces interfieren un poco. La oración de fe, cuando tú tienes a alguien o ora por esa persona. Entonces resulta que me di cuenta que Dios empezó a restaurar mi vida personal, sentimental, laboral, en todo sentido empezó a restaurarla. Y por ende restauraba a mis familias. Casualmente, en donde yo vivía, porque yo vivía sola, en un tiempo que yo con papá y después viví sola,
Él me decía, si tú pintas este apartamento y empiezas a organizarlo, te llevo a otro lugar. Y me da risa porque yo digo, Señor, la restauración física tiene que ver con la restauración externa, ¿no? Que no lo entendemos. Así es. Y resulta que yo decía, bueno, entonces me llevó a otro lugar. En ese lugar me lleva y me dice, ya conociéndole a él y todo eso en el proceso, me dice, Margarita, vas a vivir acá me dice, no, vas a vivir acá en este lugar, era un cuarto piso alto. Un amigo mío me decía que yo era Rapunzel y me decía, tira tu larga cabellera, Rapunzel, porque sé que era una torre y era un apartamento, o sea, era un edificio de 4 pisos, pero era alto. Y resulta que me dice, cuando yo voy a vivir allá, me dice, aquí vas a morir, pero ¿cómo mi hijo vas a resucitar? Yo le dije, sí, pero al tercer día. Y como para usted un día son 1000 años y 1000 años un día, entonces 3 días. Yo le dije, bueno, pongámosle que sean 3 meses, chévere. No, 3 años. A los 3 años exactos, el Señor me empieza a poner como a las águilas, a los aguiluchos, me empieza a colocar vidrios. Muévete, Margarita. Pero uno no entiende, porque uno vive conforme el mundo le dice que viva. Usted tiene que ser exitoso, usted tiene que tener plata, usted tiene que esto, casarse, tener hijos. O sea, lo colocan a uno así en un cuadro y uno camina así. Y Dios dice, no, así no es. A mí eso no me interesa. Yo la necesito porque yo la restauré. Usted necesita restaurar a otras personas. Y casualmente me empiezan a llegar amigos y amigas y me pasa algo que me parece impresionante. Y es que la gente me empieza a buscar y yo nunca le hablo a la gente de las cosas de Dios. O sea, yo nunca soy, no, y Dios me dijo y Dios me hizo y tal cosa. No, lo hago de pronto a veces en mi diario hablar porque no me doy cuenta de lo que hablo y lo hablo y lo confieso y no me doy cuenta. Pero no me gusta pronto a veces que colocar que la palabra del día y que Dios dijo y que tal cosa, porque no me gusta, porque yo creo que a veces la gente se satura con eso. Pero empecé a encontrar cosas que me pasaban, como que alguien me decía, Márgara, a un amigo que conocí X y me decía, y lo voy a sacar del tema religioso para que me lo entiendan, un amigo que de pronto conocí, un día me invitó a tomarme un vino, nos tomamos un vino, hablamos bobadas, y de pronto nos hacemos amigos, y de pronto un tiempo me dice, Márgara, ando en un problema grave, mi mamá está en la clínica, está con COVID, tú eres una mujer de Dios, y necesito que me ayudes, y yo digo, pero este hombre que conozco, con el que nos tomamos un vino y salimos a un sitio, o sea, ¿cómo dice que soy una mujer de Dios si es que yo no estoy publicando a toda hora las cosas? Cuando él me dice, no lo sé porque en las pocas cosas que tú hablabas, en tu jerga siempre estaba Dios. Aunque tú no te dabas cuenta, tu palabra y lo que salía de tu corazón siempre era lo mismo. Yo le decía, yo no me había dado cuenta. Y empiezan a buscarme las personas para que ore por ellas. Y yo digo, miércoles, es impresionante, lo termina haciendo y creo que es el capítulo final de mi vida, porque ya estoy en la recta con él, ya está quitando las pocas cosas que me han estorbado. Y resulta que a raíz de la pandemia se me complican las cosas en el apartamento económicamente hablando. Y se me empiezan a juntar los problemas económicos y las cosas no me daban. No vendía, y si vendía poquito, y siempre había un faltante. Hasta que este año, que el año pasado se cumplía ya el tiempo, hasta que este año yo empiezo a clamar y ahora le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Debo esta plata y no es mucho. O sea, si alguien pones en el corazón regalarme $1000, son apenas $1000. Así vea, $1000 no es nada para alguien que está en el exterior. Bueno, coja 3 personas, que sean 3, 3 y 3, son 900, eso no es nada. Y empiezo yo a clamar y a orarle al Señor para que me desate un milagro porque me sentía atada, me sentía afanada. Y me tiraba al piso literal y le decía, Espíritu Santo, ¿qué hago? Un día me dijo, la solución está, Margarita, ya está todo hecho, no te preocupes. Pero yo seguía y seguía buscando soluciones y seguía mirando qué iba a hacer. Hasta que un día me dijo, si me crees, Margarita, si tú me crees, yo te bendigo. Y con esto cierro porque ya estoy en la recta final en el servicio con el Señor. Me pagó el dinero que debía.
Ese dinero que debía me lo pagó por medio de una hermana mía, que hoy ella está recibiendo la bendición que yo un día recibí, porque él me dijo, todo lo hago con un propósito. Ella no sacó ese dinero porque es que yo quería sacárselo. Yo se lo saqué porque era una siembra que yo le voy a hacer a ella. Y cada cosa que voy a hacer contigo y cada ayuda que alguien te va a dar es para yo poder bendecir a esa persona sin que tú le hables. Simplemente por el hecho de que quiero que te bendigan para bendecirlos. Primeramente con mi conocimiento y segundo con lo que necesiten. Y así ha sido hoy, y ya hoy me siento en la recta final y sé que ya es el llamado y es el tiempo. Sirvo para Él, y aunque me ha faltado a veces en momentos el creer que Él suple, siempre me ha suplido. Hoy este día estoy como una loca porque estoy donde mis papás. Hemos venido haciendo una restauración. Yo soy la que estoy pintando las paredes y organizando y todo. Y vino mi hermana menor y me dijo, nena, el apartamento es otro. Y yo le dije, sí, nena, porque esto es lo que el Señor me está diciendo que haga con mis papás. Poderles servir. Y no solamente restaurar sus vidas, sino sus cosas. Y sé que es un poco tiempo, porque sé que no estaré mucho tiempo acá. Es un poco tiempo. Y les sirvo al Señor. Y esa es mi vida. Y los invito a que se rindan a Él. Ríndanse, olvídense, despójense de todo. Y simplemente créanle en donde estén. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Qué bendición, qué bendición. Bueno, todavía tenemos el último participante de esta noche y es de Honduras. Carlos, bienvenido. Gracias, un abrazo a darles, de verdad que un abrazo a don Enrique, a Azucena, a todos los que están conectados ahora. Soy el representante en las Olimpiadas de Honduras, como decía el amigo de Panamá. Definitivamente, Dios mi inquietud desde que recibí el enlace y la invitación, porque en mi vida siempre me gustó competir y participar en todas las cosas. Me gustaba participar en cabalgatas, carreras de caballos, tiro al blanco y todas esas cosas, pero era por sobresalir yo. Pero hoy estoy aquí representando a alguien que soy. Bueno. Carlos, no te estamos escuchando. ¿Puedes activar el micrófono de nuevo que está apagado? Y hola. Ya, ahora sí. Bueno, siempre pasa problemas técnicos, pero sabemos que ya Dios tiene el control de todo. Estoy acá entonces representando al que se merece la excelencia, la adoración y la exaltación. Soy el mayor de 6 hermanos. No tuve una niñez normal. Cuando me refiero a normal es que fui creciendo demasiado aligerado. Y tanto así de que a los 10 años ya andaba armado, conducía vehículos, tenía responsabilidades y rápidamente también empecé una carrera de fornicación que se convirtió en una adicción, al grado de que a los 13 años de edad me convertí en padre de familia. Para los 21 años ya tenía 2 divorcios legales, es decir, en política y negocios, en actividades que me pusieran quizá en una plataforma visible por el mismo hecho de quererme sentir tomado en cuenta o quizá demostrar mi carácter, mi supremacía a la manera natural. En esa vida. Ya ahí volvió Carlos, se desconectó por un momento. Sí. Bueno, Dios en el control. En esa vida de desorden complicada, ya cuando enfrento mi segundo divorcio legal, entro en una situación de desenfreno más total.
porque ya tenía recursos, tenía guardaespaldas, tenía un nombre, era incluido en la sociedad que nos venden. Entonces, en ese sentido, es ahí como empiezo, hace 2014, daron a una reunión de negocios y fui. Ahí conocí, me presentaron a Jesús. Había escuchado mucho de Jesús, había visto iglesias, había visitado organizaciones que hablaban de Dios, pero lo había hecho únicamente con el sentido de acompañar a una novia o de ver quién me gustaba, o cuando andaba en asuntos políticos electorales para ver si conseguía que me dieran su apoyo. Esa era la relación que yo tenía con las iglesias, pero para mí Jesús estaba allá y yo estaba acá y así estábamos bien. Pero ese día llegué vacío, ese día llegué con necesidad en mi corazón, ese día llegué buscando quizás lo que no había podido encontrar con mis propios recursos, con mis propias fuerzas. Y un hombre que estaba hablando dijo que a Dios había que pedirle lo imposible, que a Dios no se le pedían por dolores de cabeza, que a Dios se le pedían las cosas imposibles. Y en ese sentido me atreví a pedirle a Dios lo que era imposible para mí, porque había llegado solo, angustiado, con temores, con situaciones adversas, con enemistades en negocios ilícitos, con hijos, pero sin tener una comunicación, una relación con ella, con muchas relaciones, pero no tenía un hogar. Lo único que tenía era lo que era capaz el dinero de poder comprar, y las personas que estaban al lado mío eran las que únicamente me atendían porque me ofrecían un servicio. Pero ese día me atreví a decirle a Dios que quería cambiar de vida y rápidamente sentí algo inexplicable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa misma noche pude recibir el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que no me quería ir del lugar de la reunión. Y ese día empezó un choque de emociones, no entendía, pero ahí mismo tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Hoy puedo decir que Dios hizo al hombre con el pecho vacío para que únicamente el Espíritu Santo lo pueda llenar. Ahí empiezo a tener una relación con él, a buscarle, pero rápidamente me volví un acomodado, es decir, sí oraba, sí leía, pero no me quería comprometer con el servicio, ni quería dar de gracia lo que de gracia había recibido, el perdón por mis pecados, una nueva vida. Hasta que un día me aparece una enfermedad de una hija un poco complicada, los médicos dan un diagnóstico difícil y no me queda más recurso que venir a los pies de Jesús y humillarme a él y ofrecerle que hiciéramos un trato y decirle que yo me iba a comprometer, que yo iba a aprender a depender de él y a servirle, pero que él no permitiera que el diagnóstico médico se diera. Y en efecto, en 15 días un médico dijo que no entendía qué había pasado. Yo sí entendía, era Dios quien había cumplido su parte y ahora me correspondía a mí cumplir la mía. Ahí es donde empiezo a conocer más de Dios, empiezo a involucrarme más, empiezo a aprender a depender de él, a tratar de escuchar su voz, porque entiendo lo que dice su palabra, que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios y la pones por obra, pero empiezo ahí a buscar la voz de Dios. Dios empieza a arreglar muchas situaciones y circunstancias que todavía estaban torcidas en mi vida. Me involucro en una organización al servicio de Dios. Recuerdo que ahí me eligen en un cargo directivo y empiezo a servir, empiezo a hacer muchas obras. En una de esas me dicen que también vamos a participar en involucrar las damas a la organización y me opongo. Y es ahí donde un amigo una vez me dice que yo, ¿por qué no oro por una esposa? Seguidamente mi mamá me dice que ella sueña con el día que yo vaya al altar y vaya a servir y a honrar a Dios. Empiezo a orar y a pedirle a Dios por una esposa. 3 meses después en la organización me presenta una mujer y al encontrarnos sucede aquello de la emoción, las maripositas que todavía dicen los jóvenes, porque yo creía que a mi edad ya no podía restaurar con el kilometraje, con el currículum y con todo lo que yo tenía. Empezamos a ser amigos, luego empezamos a tener una relación de noviazgo y cuando ya todo va bien y yo estoy feliz, ella feliz y todo está bien, viene lo que a muchos se nos olvida, la cosecha de lo que hemos sembrado.
Empiezan a llegar a ella, a sus amistades, a su familia, a contarle lo peor de mí y un poquito más, porque la cosecha siempre es más abundante que la siembra. Y es ahí donde la situación se complica. Pero otras veces yo estaba acostumbrado a arreglar las cosas a mi manera y ahí vengo y lo que hago es humillarme a Dios y le digo, oremos, si es de Dios esto va a caminar. Y un 3 de diciembre del año 2017 fuimos al altar de Dios, fui entregado por mis hijos, estaba mi familia, su familia, nuestras amistades. Fui al altar de una iglesia para honrar a Dios, para honrar a aquella mujer y poder tener una vida como la que Dios promete, porque Dios es de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. Ahí empezamos una vida diferente. Empiezo a tratar a aquella mujer como Dios me dice, para que mis oraciones no tengan estorbos, como a coherederas, como al vaso más frágil. Empiezo a conocer más del Señor y Dios empieza a bendecir todas las áreas de nuestra vida. El 2019 Dios nos regala una hermosa princesa que viene a consolidar nuestro matrimonio. Desde el primer momento hasta su nacimiento oramos porque fuera una conforme al corazón de Dios, una bendición. Tuvimos la grata bendición de tener a don Enrique y a Azucena en nuestra casa, que pudieran conocer a nuestra bebé y compartir un tiempo antes de que vinieran estos tiempos especiales. Y nuestra hija es una bendición. El año pasado estamos en tiempos de pandemia, tiempos difíciles, para algunos, para nosotros tiempos muy especiales. Y en esos tiempos las bendiciones de Dios dice que serán sobreabundantes. Nos damos cuenta en el mes de mayo que estamos embarazados de nuestra segunda hija. Al principio un shock, pero hemos entendido que las bendiciones de Dios no añadirán tristeza con ellas. Y tenemos un embarazo súper tranquilo, relajado. Llegamos al término del embarazo y un día antes la ginecóloga nos ordena todos los exámenes y hasta los que no. Y al darnos los resultados todo está en perfectas condiciones. A las 6 de la mañana del siguiente día aparece la ginecóloga en casa, dice que quiere hacer un monitoreo y ha estado inquieta ella. Y le digo yo, ¿cómo se pone a creer si ayer estuvieron los exámenes? Cuando está haciendo el monitoreo me dice que debemos ir al centro médico, que hay una emergencia. No entiendo, le digo, pero aquí están los resultados de ayer. No, pero hay una emergencia, nos vamos y allá nos dicen que hay que hacer una cirugía de cesárea de emergencia. Mi esposa se descompensa, empieza a preguntar y no es que Dios nos había dicho que todo estaba bien. Entonces yo levanto, Señor, ¿no era que tú dijiste que ibas a estar bien? Y el Señor me dice, yo tengo el control de todo. Le digo, dice el Señor que él tiene el control de todo. Y viene un médico y me dice, oremos. Eso me preocupa un poco, para que un médico le diga en una urgencia que oremos. Parece que las cosas se complican. Y le digo, claro, oremos. Hicimos una oración y me dice, tenemos un problema. El quirófano está ocupado. Salgo al pasillo y le digo, Señor, usted dijo que tenía el control de todo. Entonces, cuando volteo a ver un médico amigo y amigo de la familia, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué anda haciendo? Y le comento. Y me dice, no se preocupe, yo soy el que tengo el paciente, pero ahorita lo sacamos, no es emergencia. Entramos a la cirugía, me permiten entrar, entran 4 médicos, un pediatra neonatólogo, un pediatra intensivista, 2 ginecólogas y todos los anestesistas y todo lo demás. Hacen una cirugía rápida. El primer milagro es que sacan a la bebé y lloran y todos dicen, gloria a Dios, y todo alegre. Pues yo igual, y le digo, Señor, gracias. Cuando una ginecóloga le dice a la otra, ¿había visto algo así? No, yo. Y es lo que había visto era lo siguiente, es que el cordón de mi bebé que tenía era este. Quiero compartir. Los cordones umbilicales son normales y quizás hemos visto con cordones que se enredan en el cuello. Ese no era un cordón, era como una especie de lazo. Era lo que estaba mi bebé. Realmente un milagro sobrenatural, porque los médicos dicen que no puede beber, no puede vivir, y si vive o nace, pues no será normal. ¿Qué pasó? Dios permitió esta instancia, aun cuando el embarazo fue tranquilo. ¿Saben para qué? Porque fue bonito ver cuando los médicos dijeron que era un milagro. Yo le dije, claro que es un milagro, porque yo tengo un Dios de imposibles, un Dios de milagros. Y les pedí que se oráramos. Y dijeron que sí. En la sala de aquella emergencia estaban los médicos con las lágrimas en los ojos, diciendo que era la mano de Dios, que habíamos estado a minutos de que fuera una catástrofe. De esa forma he podido ver que Dios pone medios y circunstancias para que podamos hablarles a otros de sus poderes. ¿Qué pasó también? Que me dieron el alta el siguiente día cuando no es usuaria, me dieron el alta sin cobrarme, me dijeron que a la casa me mandaran la factura. Cuando volví a llegar a pagar, porque dije voy a ir a pagar, me dijeron, ¿ya quiere pagar? Sí.
¿Qué sucedió? Ni uno de los médicos cobró honorarios. No es porque yo sea bueno, porque la familia de mi esposa sea bueno, es porque Dios es bueno. Y sabe que Él tiene el control de todo y Él quiere enseñarnos a depender de Él. Yo vivo agradecido por lo que Dios hace. Mi vida es un milagro, al igual que la suya, pero quiero contarle que mi vida ha estado en peligro unas 5 veces. En una reunión, en un retiro de hombres, un hombre se abrazó. Tiempo, Carlos, por favor. Quiero decirle que Dios es bueno, Dios es maravilloso y alegre de compartir con nosotros. Vida en Excelencia es la plataforma que nos enseña a vivir. Enrique y Azucena nos han enseñado la pasión por el servicio. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Carlos. Ok, bueno, hemos tenido 4 experiencias de vida, todos con un enfoque que exalta y glorifica a nuestro Dios, todos aprendiendo, los que compartieron y también los que hemos escuchado. Y de eso se trata, de veras de eso se trata, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, que nos convirtamos en testigos de ese poder y ese amor de Dios. Entonces, de veras, gracias a los 6 que participaron. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Tenemos el otro segmento de participantes, donde oiremos también testigos que compartirán sus experiencias. Experiencias, como hemos oído hoy, narradas con palabras sencillas, entendibles para todos. Y si usted puso atención, son enfoques que uno podría decir, ¿es la misma restauración? No, Dios es un Dios particular. Trabaja de acuerdo a cómo es cada uno de nuestros corazones, que hace aún más admirable a Dios, ¿ya? Un Dios que nos respeta, un Dios que nos ama, un Dios que jamás nos echa en cara nada, que nos aguanta, como alguien decía ahí, no es que uno lo encuentra, sino ha tocado la puerta no sé cuántas veces y no le hemos hecho nosotros caso, pero no se impacienta, sigue esperando el momento porque Él conoce todo, ¿verdad? Así que de veras, qué bendición. Gracias a los 6 que participaron. Que nuestro Dios les bendiga y gracias a todos los que hoy se metieron para escuchar y yo sé que para aprender en nuestro camino diario. Así que Dios les bendiga. Gracias y nos vemos mañana para nuestro segundo evento. Feliz noche y hasta mañana.